Muy bien. Entonces, la campaña Libertadora del Sur, que vamos a visualizar en estos momentos, esta campaña nos va a ayudar a nosotros ver todo lo que sería la independencia del Perú, ¿no? Del Virreinato del Perú, que sería lo más importante en todas estas campañas. Entonces, siendo así, vemos algunos antecedentes, ¿ya? Antecedentes como las estrategias que se van a dar desde Argentina, ya de la batalla de San Lorenzo, pasando por Chile, por la batalla de Chacabuco, la batalla de Maipú, hasta llegar al Perú con las diferentes expediciones que se han dado. Entonces, eso sería tal vez, ¿no? Otro de los puntos que estábamos viendo es la historia dice que San Martín intenta cruzar por el Alto Perú, ve que es un poco difícil, entonces él va a intentar cruzar por la ciudad de, digamos, por las alturas, las cordilleras de los Andes, llegando a lo que va a ser Chile. Entonces, llegando a Chile, tuvo varios enfrentamientos. En la historia quedó registrado que hay una batalla donde ellos pierden, ¿no? Una batalla donde finalmente después van a tener una victoria. Entonces, en la batalla de Chacabuco, ellos van a tener una victoria. Y en la batalla de Cancha Rayada, ellos temporalmente van a tener una derrota. Y en la batalla de Maipú van a consolidar su victoria, ¿no? Para la independencia de Chile. Entonces, a partir de ahí se comienza la expedición con mucha más fuerza hacia liberar, o de otra manera, de no, la independencia del virreinato del Perú. Entonces, los puntos más importantes que nosotros vamos a ver, ¿no? Hasta su muerte, San Martín sería el ícono de esta corriente libertadora del sur. Bien, vamos a ver esa gran campaña que se da, ¿no? Desde, digamos, una formación de un ejército de los Andes de Argentina, su paso por Chile, ahí vemos, ¿no? Lo que es lo que le decía anterior, la batalla de Chacabuco, una batalla donde ellos van a lograr vencer. En la batalla de Cancha Rayada, San Martín es derrotado temporalmente. Y en la batalla de Maipú, donde se va a sellar finalmente la independencia. A partir de esa fecha, se va a buscar las expediciones hacia el Perú. Entonces, para eso es nombrado director supremo, ¿ya?, del ejército chileno, el general Bernardo Higgins. Con él se va a hacer las campañas marítimas sobre el Perú. Entonces, las campañas marítimas que estuvieron en el año 1819, ya enero y septiembre respectivamente, podríamos ver nosotros cómo ellos llegan digamos, a lo que va a ser el Callao, van a llegar a la parte de Pisco, ¿ya? Y en las expediciones posteriores que van a venir, sobre todo con el caso de San Martín, ellos van a llegar ya a todo lo que es Pisco, ¿no? Lo que es Paracas. ¿Ya? A partir de ahí se van a dar esas expediciones. Entonces, después de estas expediciones, vamos a ver un poco rápido, vemos cómo San Martín llega desde Pisco y desde ahí van a tratar de hacer una conferencia en Miraflores. Y es bueno aclarar, ya que hemos desarrollado varios aspectos, es bueno aclarar que el caso de San Martín, la historia también quedó registrado que no necesariamente él buscaba lo que era una república, ya habíamos dicho que él buscaba lo que era una monarquía constitucional, o sea que la independencia que él buscaba era totalmente diferente a lo que posteriormente se ha dado, ¿no? En luchas, ya en derramamiento de sangre. Lo que él más buscaba era un sentido tal vez de una independencia pacífica, lo conocen entre comillas. ¿Por qué? Porque él, en cierta manera, no quería desligarse del rey, más bien buscaba tener ciertos acuerdos. Entonces, cuando él llega, lo primero que se va a hacer va a darse una conferencia, ¿ya? Va a tratar de hacer ciertos negocios de una manera donde él, digamos, en este caso España, reconozca los derechos, lo que ya se habían estado dando esos derechos, reconocimiento del ser humano en Europa o en todo caso, ¿no? Que vaya otro príncipe, él buscaba, ¿no? Si es que se liberaran, que un príncipe europeo sea el que gobierne. Entonces, en otra manera, el tipo de gobierno que él entiende todavía al Perú, que no está preparado, según quedó registrado en la historia, es que debería todavía gobernar una monarquía, reconociendo los derechos del ciudadano, ¿no? Entonces, con esa división de poderes. Pero el máximo representante todavía debería ser una monarquía. Entonces, en esos acuerdos que él va a tener, y ahí vemos, ¿no? Como personajes como eh, García del Río, ¿no? Personajes como Hipólito Unanue. Entonces, esos personajes van a tener, digamos, buscando las discusiones en esas reuniones de buscar lo más conveniente que sería para el Perú.
Entonces, por eso se va a considerar República Unánime todavía posteriormente y en toda esa historia de un precursor reformista, no separatista, ¿no? Los precursores reformistas, en cierta manera, no necesariamente quieren que haya un nuevo modelo de gobierno. Lo que buscan es mejores condiciones para la parte de los criollos, los mestizos, ¿no? Mejores condiciones de la que están teniendo. E incluso tener representaciones en los cargos públicos, ya que algunos de ellos no lo tenían. Eso es el modelo que ellos estaban buscando inicialmente. Entonces, después de eso, después de esos acuerdos que llegaron, ¿no? Algunos no favorables para ambos, entonces se va a dar la expedición Álvarez Arenales. Entonces, el general Arenales, ¿ya? Conocido esta expedición por el mando que tuvo él, fueron directamente por la Sierra Central. Entonces, esa Sierra Central, desde Paracas, desde Pisco, tuvieron la oportunidad de ir a enrumbarse por la parte de Ayacucho, que es la más cercana que está, ¿no? Ica geográficamente es lo más cercano que está Ayacucho. Entonces, por la parte de Ayacucho, ya por las alturas de Huancavelica, ya tratar de llegar a todo lo que es Jauja, toda la parte de lo que era conocido como Tarma, y llegar hasta las alturas de Cerro de Pasco. Entonces, todas las batallas que se van dando, ya tal vez no han quedado muy registrados directamente con algunos nombres, solamente conocidos, ¿no? Como la batalla de Jauja, las batallas de la Ayacucho, que se dieron aquí también, ¿no? En estas expediciones ya hubo enfrentamientos. Tal vez no fueron grandes enfrentamientos, por eso es la que no se conoce como batallas, pero hubo enfrentamientos en sus trayectos. De tal manera que la batalla más importante en esta expedición Álvarez Arenales se va a dar la batalla en las alturas del Cerro de Pasco. Esa sería una de las batallas, sin desmerecer las batallas ya, digamos enfrentamientos que se dieron en Huamanga, en Huancayo, Jauja, Tarma y finalmente no buscando digamos la libertad de algunos pueblos. Tanto es así cuando llegan a Jauja que había una gran concentración de realistas en ese lugar, pues ellos van a tener una victoria. Y muchos dicen que ahí ya se dio el primer grito de la independencia, todavía antes de llegar a Huaura. Otros dicen, no, llegando a Huaura, ahí se dio digamos, una expedición para ya ingresar a Lima. Entonces en Huaura ahí debe haberse dado ya un grito de independencia. Entonces hay varios lugares que se reclaman. Por eso algunos en la historia quedó registrado, ¿no? De esa expedición que se dio desde Paracas, de Pisco, a lo que es de Ayacucho, a Huamanga, después a Jauja. Entonces, el enfrentamiento de Jauja, muchos consideraron que ahí se dio el grito de libertad, tanto es así, eh, antes de ser considerado la ciudad de los Reyes Lima, debería ser considerado la gran ciudad, ya la primera capital histórica del Perú, ¿no? Que lo consideran así, ¿no? A Jauja. Entonces esto quedó en la historia a base de estas expediciones. Entonces, después de estas expediciones que pues, llegaron a Cerro de Pasco, en Cerro de Pasco, con esos enfrentamientos, creo que ya se dio una gran victoria. Después de eso van a continuar todavía esa expedición donde van a llegar a Huaura, ¿no? Huaura, Huacho van a llegar. Entonces, el traslado a Huaura, que se van a dar ahí, van a tener, digamos, otra gran victorias, ¿no? O van a tener, digamos, posición de grandes territorios, lo que va a ser en el norte de Lima. ¿Ya? Eso va a ser, digamos, una conformación más sólida de un ejército, ¿ya? Del cual se va a ver debilitado incluso el virreinato del Perú a cargo de los españoles, ya que se van a dar un motín, ¿no? La destitución de Pezuela y el ingreso de un nuevo virrey. Entonces, en ese entonces, como ya se había dado esa expedición a Álvarez Arenales por toda la Sierra Central, vemos que en Huacho se ha formado un gran ejército. Ese gran ejército patriota, que estaban peruanos, chilenos, argentinos y otros más, entonces ese gran ejército empieza a expandirse por el norte del Perú, ¿no? Entonces ya era muy próximo que iban a llegar a Lima. Entonces con eso se va la independencia de Lambayeque, van a, digamos, ese cuartel general que se va a hacer por Trujillo, entonces también van a expandirse hacia lo que es el norte, ¿no? Lo que hoy en día consideramos como Chiclayo, Trujillo, parte de Ancash.
ya llegó. Entonces, en esos mismos lugares, casi es lo que va a estar también la corriente libertadora del norte a cargo de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, antes de eso ya había llegado lo que es en la corriente libertadora del sur, San Martín y otros más, ¿ya? Entonces, el motín de Asnapuquio, quisiéramos remarcar eso, así es considerado, ¿no? Que es en enero del año 1821, ya la destitución de Pezuela y el ingreso de un nuevo virrey, ¿no? Considerado tal vez el último virrey del Perú, la Serna. Asimismo, empezamos a ver cómo ya se da, ¿no?, lo que es un reglamento provisorio, donde en Guaura ya van a tratar de establecer lo que va a ser la expedición hacia Lima. Entonces, ya ingresando a Lima con ese reglamento provisorio, nosotros podíamos ver que estaba muy cantado lo que iba a ser la independencia. ¿Por qué muy cantado? Porque ya en el debilitamiento, lo que se había dado en Huamanga, Tarma, lo que es la parte de Jauja, hoy en día considerado como lo que es Huancayo, al llegar a la expedición en Huaura, Trujillo, lo que es Chiclayo, o sea, llegar a muchos pueblos que ya habían tomado control, entonces creo que esto era un debilitamiento fuerte. Entonces, cuando ya llegan la concentración, lo que es al norte de Lima, en Guaura, entonces posteriormente van a hacer digamos, un directorio, van a hacer unos acuerdos de reglamento provisorio para que puedan ingresar a Lima. Entonces, de Lima, tanto el virrey con los generales realistas van a huir, ¿no?, ante el ingreso que ellos tienen. Entonces ven mucho más abierto lo que va a ser Lima para que ellos puedan redactar lo que es la Acta de la Independencia, ¿no? Entonces, en esta Acta de la Independencia, redactada el 15 de julio, ¿no?, va a proclamarse posteriormente, digamos, públicamente, sería en todo caso, lo que se dio la independencia, ¿no?, el 28 de julio. Entonces, por eso es lo que en la historia, cuando se empieza, digamos, ver, se dice, pues los que estuvieron en Lima fueron grupos de más adinerados, un grupos criollos, ya que ellos buscaban su independencia, ya que ellos también buscan en cierta manera beneficios. Yo creo que más por ahí se ha dado la independencia sin ellos, ¿no?, porque le beneficiaba directamente a ellos. Entonces, en la historia, vuelvo a reiterar, dónde exactamente se pudo haber, digamos, tomado fuerza, hay muchos aspectos, ¿no? Cada pueblo, cuando uno va, busca, digamos, lo más conveniente de acuerdo a los lugares donde se ha realizado. Entonces alguno dice, ¿no?, una gran expedición ya se dio en Huamanga. No, Jauja es proclamado la primera ciudad histórica del Perú porque aquí va a ser la capital. Otros no, en Guaura ya antes de llegar a lo que es Lima, ya en Guaura se había dado, en todo el norte se había dado la independencia de varios, digamos, pueblos, de tal manera de Guaura debe haber sido como un lugar estratégico donde se haya proclamado la independencia antes de llegar todavía a Lima, ¿no? Cada lugar va a ir reclamando de estos aspectos. ¿Ya? Otros van a decir mucho más adelante, ¿no? Pero si eso era solamente una proclamación de limeños, por lo tanto, ni siquiera los españoles se habían retirado del Perú, por lo tanto, la independencia no se ha dado en este tiempo. La independencia es mucho posterior, ¿no? Entonces, la parte de Junín reclaman que la independencia debe haber dado en esos tiempos del año 1824, el 6 de agosto. Para muchos sería la otra expedición del 9 de diciembre del año 1824, ¿no?, la batalla de Ayacucho. Entonces, todos estos aspectos que se van dando parece da confundir con algunos datos, ¿no?, porque los lugares que estuvieron en lo que es Huamanga, lo que se conoce como Ayacucho, también se dio en la batalla de la Corriente Libertadora del Sur, ya con la expedición Álvarez Arenales, y también se dio en las campañas lo que se dio de la Corriente Libertadora del Norte, a cargo de Simón Bolívar, ¿no? Los lugares son casi lo mismo, solamente, digamos, las estrategias y las formas que se dieron y los tiempos son los que van a variar, ¿no? Entonces, a partir de eso, de ese grupo ya de San Martín y otros criollos, se dice que en esta misma historia, San Martín tampoco va a rechazar todos esos grupos de personas como precursores, o también llamado como próceres sobre todo, ¿no?, llamados los próceres. Entonces, muchos de esos próceres de independencia van a tener su cargo,
¿ya? Esas personas que han estado, digamos, muchos de esos criollos limeños, ya intelectuales, muchos de ellos van a tener ciertos cargos cuando ingresa a San Martín, ¿ya? Como el caso de Hipólito Unanue, por ejemplo. Entonces, después de esto, del 28 de julio, comienza el famoso gobierno transitorio, ¿ya? Llamado el protectorado. En este protectorado, San Martín busca tener una monarquía constitucional. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, viendo que San Martín tiene, digamos, esa representación en el Perú, ya, él no acepta el caso de presidente o un líder, lo que acepta es el protectorado, entonces él va a promulgar algún estatuto provisorio, ya lo que sería como un indicio a lo que más, un año después se va a promulgar la Constitución Política del Perú, en el año 1823. Entonces, con estas relaciones que va a hacer San Martín, entonces va a crear tres ministerios, ¿no? Ya reconociendo como una monarquía constitucional. No era monarquía constitucional, sino el principio que él va a tener, ¿no? Entonces, reconociendo una parte constitucional es la creación de los, digamos, de la separación de poderes. Este principio de separación de poderes se había dado desde la Ilustración, lo había acogido la Revolución Francesa, también lo tenía la independencia de las 13 colonias. Eso es el modelo que va a aplicar aquí. No pareciera que fuera república, no lo es, ¿no? Todavía son principios en esa parte. Entonces, creado en la parte del poder el ejecutivo, tiene Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Guerra y Ministerio de Hacienda. Son los primeros tres ministerios que se va a crear, ¿no? Ahí vemos a Bernardo Monteagudo, Hipólito Unanue, ¿ya? García del Río, son personas que van a tener los primeros cargos importantes, digamos, junto con San Martín, junto con el protectorado. Entonces, San Martín en esos entonces lo que va a hacer es mandar un grupo, una misión a Europa, ya que han sido ligados de la corona española, buscar tal vez en otro príncipe para que pueda gobernar el Perú. Entonces está viendo que sigue buscando una monarquía. Y como hay división de poderes, entonces sería constitucional, ¿no? Diferenciándose de la monarquía absoluta, donde el rey es muy abusivo, lo que habíamos tenido con el caso de España, monarquía absoluta, un representante del virrey. En este caso, una monarquía constitucional es donde un príncipe o un rey puede gobernar, pero reconociendo ya, o la división de poderes y reconociendo los derechos fundamentales del hombre. Entonces, muy parecido a lo que un tiempo se dio en la cultura romana. En un tiempo de la cultura romana hubo república. Entonces, viendo eso, ¿no? Asimismo, también otro de los aspectos del protectorado se dio la creación del Orden del Sol. Esta Orden del Sol, ¿ya? Que hasta el día de hoy todavía se sigue, digamos, cultivando, era para premiar a los patriotas de la independencia, ¿no? Esos grandes patriotas que él consideraba como insignes que se ha dado para esta independencia. Entonces, con ese sentido se creó la Orden del Sol. Asimismo, se fundó la Sociedad Patriótica para difundir ya las ideas monarquistas, ¿no? De esta monarquía constitucional. Después de aquí, ¿ya? Obviamente va a haber bastante, o la lucha va a continuar de manera interna. Ya a partir de aquí en adelante vamos a ver de cómo en los gobiernos del año 1827 con José de la Mar va a continuar esta lucha entre, no, antes tuviera el 27, el 24, 25, 26, 26, 27, cuando ingresa, o cuando estuvo todavía Simón Bolívar, o después cuando va a continuar esa lucha entre conservadores y lo que se va a llamar liberales, conservadores y liberales, lo que se consideraría anteriormente como separatistas, ¿ya? Y reformistas, muy parecido, ¿no? De los reformistas, muy parecido a ese principio van a tener los conservadores, y muy parecido a los separatistas van a tener los liberales. Y hay una lucha interna, ¿ya? Lucha de intelectuales. ¿Ya? Entonces, estas ideas monarquistas eran mucho más reforzadas o difundidas por un grupo de intelectuales llamados los conservadores, ¿no? Y internamente va a haber una disputa. ¿Cuál debería ser en sí el sentido de modelo de, digamos, de política que debe regir en el Perú?
¿ya? Y eso era la lucha del año 1822, 1823, 24, 25. Eso fue una gran disputa, ¿no? Hasta finalmente aceptar lo que fue una república, ¿no? Que ya se había establecido con la Constitución del año 1823. Pero aún así, la lucha intelectual todavía continuaba, ¿no? Aclarando ese punto. ¿Ya? Entonces, una de las acciones importantes que vamos a ver es cuando se va a lograr la rendición ya del virrey en el Real Felipe. Sobre todo algunos aspectos de los realistas que se habían dado. Asimismo, vemos de cómo en esos tiempos el caso de Andrés de Santa Cruz, Sucre, van a tener una importante participación, ¿ya?, en la victoria de Pichincha, de la batalla de Pichincha, ya para la independencia de lo que es Ecuador, ¿no? Daré aclaración a ese punto porque tanto Andrés de Santa Cruz como, como el caso de Sucre, ya dos personajes que después van a tratar de reclamar ciertos, digamos, beneficios, incluso en el año 1822-23, sobre todo el año 1823, donde ellos van a reclamar directamente aquí en el Perú, sobre todo el caso de Sucre, tratar de ser reconocido como un presidente, ¿no? Que se va a levantar en el sur. Entonces, temporalmente en el año 1823, vamos a tener tres presidentes. Uno de ellos que es en Lima, ya estamos hablando de Ribagüero, perdón, Torre Tagle, me corrijo, Torre Tagle. En Trujillo sería Ribagüero y en la parte del sur, Sucre, ¿no? Tres personajes que se van a levantar. Ya tal vez dos son más conocidos por nosotros, ¿no? El caso de Ribagüero, que cuando se va a Trujillo, Torre Tagle, que se queda en Lima, y en el sur estaba Sucre. Ya, por eso que posteriormente en el año 1825, cuando se va a lograr esa separación, ya, el reconocimiento del Alto Perú como un nuevo país que sería Bolivia, ¿no? Digamos, por esa mucha participación que había tenido Sucre en, digamos, en el apoyo allá en lo que sería la Gran Colombia, entonces el apoyo a Bolívar, entonces es lo que por esa razón es que Sucre es el que va a meter mucha injerencia al Congreso para que pueda venir Bolívar hacia el Perú, ¿no? Y cuando ya en el año 1824 tuvieron una gran participación, Sucre es, digamos, nombrado el jefe general de toda esa expedición, ¿no? Allá lo que se dio a lo que es la batalla de Ayacucho. Y en esa razón es lo que en el año 1825 el Alto Perú se independiza y es el líder que había sido en el sur, Sucre, va a quedar como el primer presidente de Bolivia. Eso fue una de las razones que se da. Y eso se da desde estos tiempos, del año 1822, ¿no? Con la participación de Santa Cruz y Sucre apoyando a Bolívar, lo que se dio la independencia de Ecuador. Entonces, así mismo podríamos nosotros ver, ¿no? Obviamente aclarando que con esos tiempos Ecuador todavía no estaba desligado de la Gran Colombia, que eso se va a dar años posteriores, ¿no? Entonces ya vemos algunos aspectos importantes de estos puntos, tal vez reforzando, porque en sí llevamos esta parte, estamos viendo algunos puntos que tal vez no habíamos logrado tocar, estamos tratando de enfatizar, ¿no? Entonces, viendo esos puntos. ¿Ya? Entonces, eso vemos algunas obras también de protectorado, como podemos ver, ¿no? Que los hijos de los esclavos, de los negros, ¿no? Que nacen a partir del 28 de julio del año 1821, nacen siendo libres. Y los otros, no, los otros todavía van a seguir siendo esclavos, ¿no? Esa forma de esclavitud tal vez posiblemente va a terminar hasta los tiempos ya del año 1845 en adelante, ¿no? Con Ramón Castilla. Pero por lo menos ya los hijos que nacían de estos esclavos ya no eran esclavos, ¿no? Por lo menos, dice, según esta ley de vientres, ya se decía que ellos deben ahora nacer ya libres, ¿no? Tal vez eso es un principio, tal vez también de la ilustración. Asimismo, se abolió el tributo indígena en cierta manera, aunque no se cumplió del todo, pero por lo menos ya había una ley. Asimismo, también vemos la creación de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, ¿no? Del cual va a contribuir en la independencia de Ecuador, que le decía anteriormente, ¿no? Una legión de guardia.
¿ya? Yo creo que por ahí vamos viendo algunos aspectos, ¿no? Ahora sí, por favor, vamos a pasar temas de preguntas. Ya todo